Un activo es una inversión que coloca dinero en tu bolsillo. Un activo es una inversión que coloca dinero en tu bolsillo. Tu casa no es un activo, es un activo del banco. Tú, cuando pagas la renta de esa casa o la hipoteca de esa casa mensualmente, colocas dinero en el bolsillo del banco. Tu coche no es un activo, tiene una gran depreciación, además si lo están pagando en cuotas es un activo para la empresa que te lo financió y también para el Estado, que tiene que recibir unos impuestos por ese supuesto activo que no lo es. Pero ¿qué sí es un activo? Un activo puede ser una casa que tengas alquilada, unas acciones que te paguen un dividendo trimestral. Muchas personas piensan que son inversoras cuando en realidad lo que son es comerciantes. Compran barato y quieren vender caro. Eso no es ser un inversor, eso es simplemente ser un comerciante. Esto como es, compran una casa, quieren venderla más cara, compran barato, venden caro, compran una acción, quieren venderla más cara, son comerciantes. Es lo que hace el panadero de tu barrio, es lo que hace el kiosquero de tu barrio, etcétera, etcétera. Sin embargo, tu principal activo no tiene que ver con dinero, se trata de tu inteligencia y tu creatividad. Todo el mundo puede ser un poco más inteligente estudiando y todo el mundo tiene un grado de creatividad. Aquí de la inteligencia de la que estamos hablando es de inteligencia financiera. Todos podemos aumentar nuestra inteligencia financiera, de hecho, tenemos un gran margen de mejora porque en el colegio no nos han enseñado nada sobre inteligencia financiera. En la mayoría de los casos nuestros propios padres eran empleados y no podían enseñarnos nada sobre inteligencia financiera. Entonces, todo el margen que tenemos para mejorar nuestra inteligencia financiera es amplísimo, se podría decir que infinito. Este vídeo es un ejemplo de ello, es un breve vídeo, te comparto mi experiencia y mejora tu inteligencia por el solo hecho de verlo. Para crear activos que te den ingresos necesitas estos dos intangibles, estos dos activos intangibles que son tu cerebro, perdón, no tu cerebro, tu inteligencia creativa y tu inteligencia financiera. Si utilizas tu creatividad, puedes crear muchos activos aunque no tengas un solo euro. Muchas personas se limitan a sí mismas diciendo que no pueden crear activos porque no tienen dinero para invertir, pero lo que necesitan no es dinero, sino inteligencia financiera e inteligencia creativa. De hecho, muchas de las más grandes empresas en un principio no se formaron gracias a grandes inversiones financieras, a grandes inversiones de dinero, sino a creatividad. Muchas personas no tienen esta creatividad porque piensan que una inversión, como puede ser una casa o unas acciones de una gran empresa, se pueden comprar solamente con dinero, y es verdad. Tú vas a un banco, compras una acción, pagas lo que vale la acción más las comisiones, y es verdad, ya tienes tu inversión, entre comillas, si fuiste inteligente. Pero esta inversión no exigió de ti inteligencia financiera ni creatividad, simplemente exigió dinero. Pero cuando no tienes dinero, las inversiones exigen inteligencia financiera e inteligencia creativa. Nos cuesta a veces interiorizar esto, pero es verdad, solamente necesitamos estas dos cosas para arrancar una inversión, aunque tengamos muy poco dinero. Muchos grandes negocios han nacido de la creatividad de la persona que lo inventó, como puede ser el caso de Coca-Cola. Lo paradójico es que la persona que inventó la Coca-Cola no se hizo rico, la vendió por una cantidad considerable en aquel momento, pero la vendió y no ganó más. Sin embargo, la persona que aprendió a comercializar Coca-Cola sí se hizo millonario. Por eso no necesita solamente ser creativo, sino también tener inteligencia financiera. Y la inteligencia financiera incluye saber vender un producto o un servicio, una empresa o una página web, sea lo que crees o compres con tu inteligencia creativa. O sea que inteligencia creativa e inteligencia financiera van de la mano. Lo que está claro es que todo activo se crea primero en la mente y no en el bolsillo. De hecho, hay personas, inversores,
que buscan gente con ideas, gente creativa, para auspiciar, no es la palabra, para invertir en esas ideas que ellos mismos no tienen y sacar grandes porcentajes de ganancia al invertir en estas personas. Entonces, solo necesitas ser más creativo para crear activos. Y crear activos te hace la vida mucho más fácil, te hace la vida que has deseado, porque sigues recibiendo ingresos, trabajes o no trabajes. Entonces, por eso es tan interesante aprender a crear activos. Si quieres aumentar tu inteligencia financiera, por favor visita esta página.